La población iquiqueña fue llevada al paroxismo por la crisis sanitaria a resultas de las políticas inmigratorias impuestas por la ONU, gobierno globalista cómplice de tiranías totalitarias y colectivistas como la que hay en Venezuela, que ha obligado a enormes cantidades de población civil a tener que huir del hambre y la tiranía, protagonizando una crisis humanitaria comparable solo con los desplazados durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, con las carreteras atestadas de gente que huía de Bélgica a Francia huyendo de las tropas alemanas. Con la diferencia que lo que se vio en 1914 y 1939 era gente que se desplazaba por muchos menos kilómetros, se desplazaba por carreteras y se desplazaba por la campiña francesa. Aquí no se desplazan por la campiña francesa precisamente. Se desplazan a través de selvas, desiertos, una geografía abrumadora, eh, de, de cientos de miles de kilómetros, eh, a través de alturas enormes y que obliga a caminar semanas, meses tal vez, para poder desplazarse de un lugar al otro del continente. Motivo por el cual hace mucho más trágica la situación, mucho más lamentable, desde el mismo momento en que la propia geografía mata a estos desplazados. Los mata por hambre, los mata por frío, los mata por altura. Y estas personas que son recibidos en Chile, vamos a hablar de Chile, no de otros países. Brasil sencillamente no los recibió. Una vez que son trasladados a nuestras ciudades, es cierto que se les ha dado una hospitalidad dentro de lo que podemos, pero la hospitalidad es la que podemos dar nosotros, hasta un punto. Hay un punto de saturación en el cual ya no son bienvenidos, lamentablemente. Justifica de alguna manera esto las escenas dantescas de hogueras en las que se quemó juguetes de niños, ropa, muñecas, coches de guagua. No, no se justifica. Hace comprensible en alguna medida, pero no totalmente. ¿A quién se les pudo haber ocurrido y quiénes pudieron haber protagonizado esta escena? Responsables todavía no se sabe que hayan, porque además se esconden en la multitud. En una multitud enojada, molesta, con toda justificación, con toda razón, pero que no protagonizó, la gente que estaba en la marcha, que estaba reclamando, no protagonizó estos hechos de horror. Pero tampoco podemos olvidar que dentro de esa masa habían banderas negras, banderas anarquistas, banderas terroristas, banderas de la CAM, junto a banderas chilenas, junto a banderas del pueblo aymara, junto a la bandera de la Patria Vieja. Había una de la Patria Vieja muy bonita con la cruz andina. Junto a esas banderas patriotas habían banderas siniestras, banderas negras, banderas terroristas, banderas de la CAM. Habían símbolos del movimiento social patriota, movimiento político que, al igual que el partido Unión Patriota, abusan del nombre patriota que no les corresponde, claramente no les corresponde, y que votaron a prueba.
apruebo. Son las personas indignadas con todo. Son las personas que rayan, por ejemplo, fuera del metro de la Universidad de Chile, ustedes lo pueden ver. Odio todo. Son las personas que ponen consignas como la única iglesia que ilumina es la que arde. Son las personas que acusan a la Iglesia Católica de promover el tráfico de inmigrantes, lo cual dista mucho de la realidad. Lo que ocurre es que la Iglesia Católica se hace cargo de la crisis humanitaria que provoca justamente los grupos de izquierda que a ella la atacan. Esa izquierda insurreccional, anarquista, atea y globalista que provoca esta crisis humanitaria se atreve a acusar a los movimientos patriotas y a la Iglesia Católica de xenófobos y a su vez, por otra parte, de traficantes, de promotores del tráfico de personas, acusando a órdenes religiosas en concreto como los jesuitas, en circunstancias que la Iglesia Católica lo que ha hecho es dar el derecho de asilo que siempre milenariamente ha otorgado a los desvalidos, a los desplazados, a la gente necesitada, porque está en su esencia y porque es su obligación, es el mandato de Cristo. La caridad de Cristo nos exhorta, nos llama, nos compulsa. Aunque sea una persona de distinto origen social, étnico o religioso incluso, el católico lo va a ayudar a esa persona necesitada, sin perjuicio de reclamar contra las políticas de inmigración abusivas con los pueblos eh, que hospedan a estas personas, con los pueblos receptores de los inmigrantes, opresivas y abusivas con la soberanía de los estados y con la autodeterminación de los propios pueblos, tanto que se habla de la autodeterminación de los pueblos. Aquí fue el pueblo chileno, el pueblo iquiqueño que se levantó contra este abuso. No podemos justificar, pero podemos comprender lo ocurrido en Iquique. Y podemos sindicar que las personas de izquierda, de extrema izquierda, anarquistas, sobre todo anarquistas, que hipócritamente están llamando ahora a defender al trabajador extranjero, porque la lucha no es contra el extranjero, la lucha es una lucha de clase. Esa gente miserable es la responsable de esto. Sus ideas políticas, sus distopías políticas son las que llevan a esta sin razón, a esta crisis humanitaria que ellos han causado. No se engañen por las palabras patriota, por la palabra social patriota o por unión patriota. De patriota no tienen nada. Ellos son los promotores del tráfico de personas. Ellos son los que están haciendo este nuevo y moderno forma de esclavitud. Esta trata de esclavos, esta trata de piezas de ébano que están cometiendo ellos, que ellos protagonizan. No se confundan, patriotas. Y no justifiquen los actos de barbarie que muy probablemente vengan de la siniestra y no de chilenos bien nacidos. Edito.